¿Qué tal? ¿Cómo están, compañeros? Espero que se encuentren bien. Em, Les voy a hacer una grabación de algunos videos para poder tener el contenido que no hemos podido avanzar por el tema de las clases y del poco tiempo que hemos tenido. Va a ser una serie de videos no tan largos, entonces voy a subirles como de 2 a 3 videos para poder explicarles lo que son los vectores y las fuerzas de los últimos 2 capítulos que tenemos pendientes de nuestra unidad. Entonces, para esta vez tenemos lo que son los temas de unidades vectoriales y escalares, que es una unidad vectorial y que es una unidad escalar. Básicamente, pues tenemos que una escalar es una cantidad que pues solamente va a tener una magnitud que consta de un número y una unidad. Básicamente pues simplemente es eso, ¿verdad? La magnitud con un número decimal, ya puede ser por ejemplo 2 3 5 10 20 1000 y una unidad, o sea, una unidad de medición. ¿Cuáles son las unidades de medición? Pues ya habíamos visto, ¿verdad? Que en el sistema internacional existen varios tipos de medidas de unidad. Por ejemplo, tenemos masa, peso, volumen, temperatura, longitud, tiempo, velocidad, aceleración. Todo eso son unas unidades. Entonces, básicamente el escalar dice que solo va a tener un número y una unidad. Por ejemplo, para rapidez, 15 millas por hora sobre horas. Distancia, 12 kilómetros. Volumen, 200 centímetros cúbicos. Básicamente las cantidades escalares que se miden en las mismas unidades se pueden sumar, restar, básicamente que tengan las mismas características, ¿verdad? O que tengan la misma unidad. Por ejemplo, si vamos a sumar unidades de longitud, tenemos que ver que esas unidades de longitud, si están en metros, pues las dos unidades tienen que ser metros. Si están en kilómetros, ambas unidades las cantidades de unidades que queremos sumar, ya sean 2 3 4 unidades, pues también tienen que tener la unidad correspondiente, que serían los kilómetros. Si, por ejemplo, tenemos alguna unidad en kilómetros y otra en metros, pues tendríamos que hacer una conversión, ya sea de metros a kilómetros o de kilómetros a metros, para que los podamos sumar con las mismas características, ¿verdad? O las mismas unidades. Por ejemplo, tenemos estos dos ejemplos muy fáciles. 14 milímetros, pues lo vamos a sumar con 13 milímetros, ¿verdad? Milímetros con milímetros, metros con metros, y así sucesivamente. En este caso también tenemos, ¿verdad? Que es una resta, solamente que ahorita es en pies cuadrados. Entonces se dan cuenta si alguna de las magnitudes o de las unidades están elevados al cuadrado, al cubo u otro exponente, la otra unidad también debería estar elevada pues a ese exponente. ¿Para qué? Para que tengan las mismas unidades de medición. ¿Y qué más unidades pueden haber? Ya habíamos visto en el sistema internacional que son 7 unidades eh, en las unidades del sistema internacional. Son 7 principales y de ellas se derivan todas las demás, ¿verdad? Básicamente este es un escalar, solamente es una unidad de medida que consta de un número y una unidad. Tenemos un par de características de lo que son las unidades escalares, que describe un valor numérico. Las operaciones que se pueden hacer dentro de ellas es eh, las operaciones matemáticas básicas, suma, resta, multiplicación y división. La variación de una magnitud escalar solo depende del cambio de su valor numérico. O sea, lo que habíamos visto, ¿verdad? Si se dan cuenta aquí, solo en una suma, resta, multiplicación o división, solamente va a cambiar el número, más la unidad siempre va a ser la misma. Eso es lo que nos quiere decir aquí. La variación de una magnitud escalar solo depende del cambio de su valor. Se representa básicamente con un segmento que tiene un valor específico asociado con una escala de medición. Si, si lo que queremos es representar, por ejemplo, un,
una unidad escalar en una magnitud de longitud, solamente lo representamos con una recta, ¿verdad? Que no le ponemos ni hacia dónde va, solamente una recta con su unidad de medida y su valor. Las unidades vectoriales. Estas unidades vectoriales, además de tener una unidad, una unidad de medida o una unidad de un número, también tiene dirección y sentido, ¿sí? Entonces dice que una cantidad vectorial se especifica totalmente por una magnitud y una dirección. Consiste en un número, contiene una unidad y una dirección. También tiene un sentido. Entonces, cuatro características, ¿verdad? Tiene una magnitud, tiene una unidad, tiene dirección y tiene sentido. La dirección siempre va a estar dado por el eje del ángulo, ¿sí? Cuando trazamos un ángulo siempre lo trazamos de la recta en el eje X positivo en contra de las manecillas del reloj, es decir, hacia lo que es la izquierda. Ya ven que ustedes las manecillas del reloj van a la derecha. Los ángulos los trazamos con respecto a la dirección contraria de las manecillas del reloj, ¿verdad? En este sentido, hacia la izquierda. Y dependiendo en dónde esté el ángulo, ese va a ser el sentido de nuestro vector. Y la, y la dirección, pues está estipulado con lo que es nuestra flecha, ¿verdad? El sentido nos lo da el ángulo y la dirección, la flecha, porque en el sentido puede ser que el sentido del vector sea este, de 30 grados, pero con dirección puede ser hacia este lado, o pues la flecha también la podemos tener de este lado, ¿verdad? Acá abajo. Entonces, eh, solo para que veamos las características del vector, por ejemplo, aquí tenemos un vector, que nos dice que tenemos un vector 30 grados con el eje de X positivo, por lo que trazamos aquí nuestro vector, ¿verdad? Que dice que mide 40 metros o 40 unidades o algún otro tipo de magnitud que tengamos acá, ¿verdad? Ya puede ser una magnitud de una longitud, podemos tener em, temperatura, volumen u otro tipo de magnitud que, que nos puedan dar. En este caso nos dan una longitud de 40 metros. Trazamos el vector y según este vector va hacia el norte. ¿Y de dónde viene? Del este, ¿verdad? Porque viene de aquí. La flecha lo indica de dónde viene ese vector. ¿Por qué? Por la dirección de ese vector, que nos da el ángulo. Va hacia el norte y viene del este. En este otro podemos observar que solamente nos dicen que tiene 20 metros al oeste, ¿sí? No nos dan un ángulo, por lo que es entonces el ángulo es cero y como va hacia lo que es el oeste, pues es una línea recta, ¿verdad? Cuando no nos dan un ángulo, se especifica que o es una línea recta em, en el eje de X o es una línea recta en el eje de Y. Uno de esos dos, ¿verdad? Sin ángulo. Cuando tiene el ángulo, pues tenemos un vector que tiene estas características. Básicamente en esta otra figura pues podemos observar los cuatro ejes de las coordenadas del plano cartesiano. Tenemos para el primer cuadrante. Aquí en el primer cuadrante el ángulo es de 90 grados, si se dan cuenta acá. Y va hacia el norte, que viene del este, ¿verdad? Si seguimos con el ángulo que va desde el eje de X en el eje de X positivo. En el eje positivo, pues encontramos entonces el otro ángulo que tenemos eh, desde la horizontal de X
que va hasta este otro lado, ¿verdad? Que corresponde a 180 grados, es decir, 90 grados de este y 90 grados de este otro cuadrante, 180 grados, desde esta línea de lo que es X positivo hacia lo que es el tercer cuadrante, encontramos un ángulo de 270 grados y para culminar hasta en el cuarto cuadrante, pues encontramos un ángulo de 360 grados, siempre con el eje de X positivo, ¿verdad? Midiéndolo desde aquí hasta acá, ¿verdad? Encontramos 360 grados. Muy bien. Y siempre vamos a tomar, eh, también vamos a ver aquí el otro ángulo que complementa, ¿verdad? Que siempre va con la horizontal también. Y ese es un ángulo que complementa la dirección de nuestro vector. Muy bien. Tenemos en esta gráfica para poder demostrar cómo se calculan los vectores y cómo se especifican más que todo eh, con respecto a los ejes o el plano cartesiano y los cuadrantes del plano cartesiano. Por ejemplo, en este con este primer vector, el vector siempre va a estar indicado porque va a tener una flecha, ¿verdad? Va a tener hacia dónde se dirige, una dirección. Ok, si nos ponen a graficar, por ejemplo, este vector que nos dice que tenemos un vector de 40 unidades o 40 metros con un ángulo de 60 grados, pues básicamente lo que tenemos que hacer es con nuestro transportador, venimos desde el eje de X positivo, siempre poniendo el transportador acá en este eje. Básicamente para medirlo, entonces colocamos nuestro transportador de esta forma, ¿sí? Aquí pueden ver, yo tengo aquí un transportador, pues ustedes ya lo pueden hacer ahí en su cuaderno, por favor. Eh, Vamos a colocar aquí el transportador, medimos los 60 grados con el eje de X desde aquí, ¿verdad? Poniendo siempre el centro acá en, en la línea vertical de Y, que es el centro del transportador, y de aquí para acá, pues ya podemos medir nuestros ángulos, ¿verdad? Podemos ver aquí los 60 grados, si se dan cuenta aquí llegamos a 90, a 180 y pues aquí la otra parte pues también tiene 180 que lo que daría 360 grados. Entonces podemos colocar acá nuestro ángulo de 60 grados. eh, Más o menos verificamos dónde estén los 60 grados. Y desde aquí, desde el punto de origen, pues podemos trazar nuestro vector, ¿verdad? Según las unidades que nos indique aquí el- la cantidad que tiene nuestro vector. Por ejemplo, este tiene 40 metros o 40 unidades. Pues solamente marcamos nuestros 60 grados con nuestro transportador y graficamos las unidades que nos digan acá, ¿verdad? Si se dan cuenta ahora que nos piden graficar de este otro lado, nos piden graficar lo que es un vector de 50 metros y 210 grados. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es buscar dónde están los 210 grados, ¿sí? Buscamos 210 grados, aquí tenemos 180 y pues como si tenemos un transportador literal de 300, este es un transportador de 180 grados. Si tuviéramos un transportador de 360, que sería totalmente un círculo, pues ya podemos verificar, ¿verdad? Entonces aquí ya tenemos 180 grados, y aquí voy a girar mi transportador, ahí está. Y de aquí pues hago el otro complemento, ¿verdad? Que son 180 más, y tenemos que llegar a 210, nos faltarían 30 grados. Entonces aquí, mira, si tengo un transportador como el que yo tengo aquí en la imagen para poder apoyarme, pues aquí pues ya solo me faltarían 30 grados, ¿verdad? Que sería este total que estamos buscando aquí para totalmente llegar a los 210 grados. Ya teniendo nuestros 210 grados, marcamos y con una regla ya podemos trazar nuestro vector resultante, ¿verdad? Nuestro vector que nos están pidiendo. Ok, entonces si se dan cuenta,
Para buscar el ángulo, pues tenemos que verificar más que todo con nuestro transportador, colocarlo de una manera adecuada en nuestra gráfica. Básicamente lo ponemos de esta forma, buscamos nuestro ángulo, el total del ángulo, y dependiendo de la cantidad que nos piden en el ángulo, pues ahí trazamos nuestro vector resultante. Ahora bien, si se dan cuenta, aquí tenemos el ángulo de 210 grados desde el eje de X positivo, desde acá, ¿ok? Pero, si se dan cuenta, aquí también formamos otro ángulo con esta horizontal. Esto también es muy importante poder agregarlo. Entonces, este ángulo también nos va a servir en el contexto de poder solucionar problemas trigonométricos, que más adelante vamos a ver cuáles son, ¿verdad? Y además, también se recuerdan que ya hemos visto un poco de trigonometría de analítica, por lo que ya sabemos cómo evaluar senos y cosenos. Entonces, vemos que esto vale 210. Entonces, ¿cuánto vale con la recta? Siempre el ángulo lo vamos a medir con el eje de X. Toda la vida, nuestro ángulo siempre va a estar dado por el eje de X. Entonces, a este otro ángulo que tenemos aquí, también lo podemos hallar, ¿verdad? Si este vale 210 todo el ángulo y hasta aquí vale 180, pues lo único que podemos hacer aquí es una resta, ¿verdad? Así de fácil para encontrar ese ángulo. ¿Y qué vamos a restar? Venimos y vamos a restar los 210 menos 180. Y esto sería igual a 30 grados. Sí, que es la cantidad que vale esta pequeña porción o este ángulo que tenemos aquí, 30 grados. Si nos piden solo calcular el ángulo que tenemos con el eje de X, de en donde esté nuestro vector, entonces lo podemos calcular, ¿verdad? Dependiendo del ángulo que ya nos han dado. Básicamente esto nos va a servir más adelante. Entonces, solo para que tengamos en cuenta que también este ángulo, pues también lo podemos hallar, que básicamente es parte de esta imagen, ¿verdad? De aquí. Se dan cuenta, tenemos un ángulo aquí con esta horizontal, con esta otra tenemos otro ángulo, aquí tenemos otro ángulo con esta horizontal y aquí también tenemos otro, ¿verdad? Entonces son los ángulos que nosotros vamos a poder determinar y que nos van a apoyar en el sentido cuando queramos verificar o hallar las cantidades de nuestros vectores resultantes. Entonces esto nos va a servir aquí más adelante. Muy bien. Suma de vectores. Suma de vectores por método gráfico. Para empezar con la suma de vectores con método gráfico, veamos esta imagen primero. Dice, el desplazamiento es una cantidad vectorial, es decir, cuando nos desplazamos de un lugar a otro, al final de cuentas lo que podemos ahí calcular es una unidad vectorial, o sea, cuando vamos de un lugar hacia otro. Es una cantidad vectorial, su dirección se indica mediante una flecha continua. La distancia es una cantidad escalar, se representa con una línea discontinua. O sea, cuando hablamos de desplazamiento y distancia en física, son dos aspectos totalmente diferentes. La distancia que se recorre es totalmente diferente al desplazamiento, como lo podemos ver. Por ejemplo, tenemos aquí dos vectores. Tenemos dos vectores. Por ejemplo, y decimos que una persona viajó de Atlanta hacia San Luis y de San Luis viajó a Washington, ¿sí? La distancia, a la distancia le va a importar todo el recorrido que se hizo. Por ejemplo, si se dan cuenta de aquí a San Luis, pues esta es la distancia, ¿verdad? Con la línea discontinua, todo esto. Y de aquí, pues agarró hacia otro país, o hacia otra ciudad que es Washington, y hizo todo este recorrido, ¿verdad? Y eso se le conoce como distancia.
No le importa, o sea, la distancia solamente le interesa el camino que recorrió, ¿sí? Por ejemplo, todo esto. Al desplazamiento solo le va a importar dos puntos. En dónde empezó y en dónde terminó. Si se dan cuenta aquí, el desplazamiento nos lo dan con un vector. ¿Sí? Se ve el vector de color azul. Entonces, el desplazamiento solo le importa el punto de inicio y el punto final. ¿Sí? Si se dan cuenta, no le importa todo este recorrido. Aquí pudo haber sido que de aquí pues agarró a otro lugar y de este otro lugar pues vinimos hasta Washington, ¿verdad? Pasó por otro lugar. Entonces la distancia entonces hubiera venido acá. A la distancia sí le interesa todo el recorrido que hizo el objeto o la persona o elemento. Sí le interesa todo el recorrido que se hizo desde el punto A al punto B, punto C y punto D, por ejemplo. En cambio, al desplazamiento, que es un vector, no. El desplazamiento solo le importa en dónde inició y en dónde terminó. Básicamente eso es. ¿Sí? Ahora, bien, para ir terminando con el tema de vector, de vectores, porque solo es la introducción, ¿verdad? Entonces, un vector está compuesto ¿por qué? Por un módulo, un sentido, un punto de aplicación, una dirección. El módulo se refiere a la longitud o magnitud o amplitud del vector o del segmento de la recta. Es decir, el módulo pues es lo que mide el vector, ¿verdad? Por ejemplo, aquí medía 40 metros. Ese es el módulo del vector. La dirección se refiere a la inclinación que posee el vector con respecto a un eje horizontal imaginario. En este caso, el eje horizontal siempre va a ser en respecto a las coordenadas, ¿verdad? Del plano cartesiano. Estas coordenadas de X y de Y. Dice que siempre la dirección se refiere a la inclinación que posee el vector. ¿Y quién nos da el grado de inclinación de un vector? El ángulo, ¿verdad? Entonces, por eso siempre la dirección siempre va a estar dado por el ángulo del vector. El sentido se refiere a la orientación del vector, indica por la cabeza de la flecha del vector. Esto, hacia dónde se dirige. Si se dirige al este, se dirige al norte, al sur, al noroeste, al oeste o al norte, ¿verdad? Entonces, siempre va a estar dado por la flecha en la cabeza del vector o en la punta de ese vector. Y el origen, pues es el inicio del vector, que básicamente es el punto de inicio del vector. Son las cuatro componentes de un vector. La representación gráfica y simbólica de un vector. En la representación gráfica, pues siempre vamos a decir que se va a representar con una recta. Y en la simbólica, dependiendo, por ejemplo, siempre va a tener una letra con una flecha en la parte de arriba, ¿verdad? Que indica que ese es un vector. ¿Qué es un vector? Por ejemplo, para posición es la letra R con una flecha, velocidad la letra V con una flecha hacia arriba, para la fuerza, para representar las fuerzas, la F y una flecha, campo eléctrico E y una flecha. Siempre va a tener una flecha. Por ejemplo, tenemos el vector A y su parte simbólica pues es esta, ¿verdad? A con una flecha. Y la gráfica, la representación gráfica pues simplemente es una recta. Bien, no siempre un vector va a iniciar en el punto de origen, o sea, en el centro de nuestro plano cartesiano. Por pura demostración, pues se los he puesto aquí en el punto de origen de acá. Pero un vector también puede empezar en cualquier otra parte de nuestro plano cartesiano, ¿verdad? Siempre y cuando que cumpla con sus condiciones principales. ¿Qué condiciones? Por ejemplo, al final de cuenta, el vector siempre va a estar compuesto, si tiene un ángulo de inclinación, va a tener coordenadas. ¿Cómo coordenadas? Coordenadas en el eje de X,
y en el eje de Y. Por ejemplo, este vector dice que es un vector, el vector A que mide 4,3. 4, o sea, 4 puede ser 4 unidades, 4 metros, cualquier otro tipo de unidad que habíamos visto. Por ejemplo, si le ponemos en metros y supongamos que aquí hay 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros, 5 metros en el eje de X. ¿Y cuánto vale en el eje de X? La primera coordenada que encontramos siempre acá va a ser el eje de X. Entonces, ¿cuánto vale en X? 4. 1, 2, 3 y 4. ¿Cuántos vale en Y? Esto es para Y. Aquí es X y este es Y. En Y vale 3. 1, 2, 3. Podemos trazar acá, por ejemplo, algún tipo de gráfica con una línea discontinua, o sea, con puntos o líneas discontinuas. Y donde se intersectan estos dos, pues es nuestro vector resultante, ¿verdad? En el eje 4,3 de nuestro plano cartesiano. Por ejemplo, en este otro vector nos dan 2,4, 2 de X y 4 de Y. Si lo graficamos desde el punto de origen de acá, 1, 2 en X y 4 en Y. 1, 2, 3 y 4, que sería esta misma, ¿verdad? Acá, ¿sí? Si se dan cuenta, este vector lo podemos graficar también de este otro lado, que al final de cuentas va a cumplir siempre con las mismas normativas, que va a tener 2 unidades en el eje de X y 4 en el eje de Y. Este mismo vector que está aquí es este mismo que está acá. ¿Por qué? Porque tiene las mismas características o tiene las mismas coordenadas o los mismos valores en X y Y. 2 unidades para X y 1, 2, 3 y 4 unidades para el eje de Y. Entonces, no siempre podemos encontrar un vector en el punto de origen, ¿verdad? Entonces, lo podemos encontrar desde cualquier otro punto de nuestro plano cartesiano o en cualquier punto de nuestro cuadrante, siempre y cuando que cumpla con los criterios correspondientes de los valores de nuestro vector. Ok, tenemos la suma o adición de vectores por métodos gráficos. Para el método gráfico existen dos tipos de, de sumas de vectores. Tenemos el método del polígono, que este método del polígono es útil cuando vamos a sumar de 2, de 3, perdón, de 3 a más vectores. 3, 4, 5, 6 en adelante. El método del polígono. El método del paralelogramo se usa para sumar cuando tenemos solamente dos vectores. ¿Sí? El método del polígono para sumar de tres vectores en adelante y el método del paralelogramo para sumar solamente dos vectores. Y las magnitudes o escalas siempre serán de longitud, o sea, siempre va a ser longitud como la longitud ya vemos que es em, para medir una recta. Básicamente la longitud, pues eso mide, ¿verdad? Un espacio de una recta. Puede ser en kilómetros, milímetros, centímetros y así sucesivamente. Ok, veamos este ejemplo. Es la suma de vectores por método gráfico. Dice, ahora ya sabemos cómo graficar un vector, dónde podemos graficar el vector y qué es un vector. Entonces ya podemos hacer la suma de vectores por el método gráfico. Veamos que un barco recorre 100 kilómetros hacia el norte. Aquí ya tenemos nuestro primer vector que dice que un barco recorre 100 kilómetros hacia el norte. Si se dan cuenta, aquí no nos dan ningún grado de inclinación ni nos dan que tenga un ángulo, por lo que vamos a decir que es recto, ¿verdad? Es hacia arriba, hacia el norte, sin inclinación. Durante el primer día de viaje. Después 60 kilómetros al noreste. Al noreste, 60 kilómetros al noreste el segundo día y 220 kilómetros hacia el este el tercer día. Encuentre el desplazamiento resultante con el método del polígono. ¿Por qué con el método del polígono? Porque son tres vectores, ¿verdad?
Entonces, para empezar a armar nuestro ejemplo, básicamente como dice aquí que es por el método gráfico, lo único que vamos a utilizar, y espero que tengan a la mano, es un cuaderno, una hoja, mejor si son cuadriculadas porque es más fácil trabajar en este tipo de hojas, y un transportador. Ya teniendo nuestras herramientas a usar, pues veamos aquí que la longitud del primer vector es de 100 kilómetros. Pero ¿cómo podemos transformar esos 100 kilómetros para que nosotros lo podemos graficar en nuestra hoja o en nuestro cuaderno? Para eso existen las escalas, ¿verdad? O las unidades de conversión. Por ejemplo, para que esto no sea tan largo, por ejemplo, para que tengamos una escala adecuada para trabajar, pues podemos decir lo siguiente. Aquí nos dan algún tipo de ejemplo, algún tipo de ayuda que dice que lo podemos hacer que por cada 20 kilómetros, nosotros le demos un centímetro. Es decir, si tiene 100 kilómetros, pues lo vamos a dividir, ¿verdad? Que cada 20 kilómetros va a ser un centímetro. Entonces, por 20 kilómetros, un centímetro. Por 40 kilómetros, 2. Por 60 kilómetros va a ser 3 centímetros. ¿Por qué? Porque a cada 20 kilómetros que le vamos a aumentar, pues vamos a aumentarle también un centímetro nosotros. ¿Sí? Al final de cuentas, ¿eso qué es? Eso es una unidad de conversión. Por ejemplo, esto. ¿Cómo convertir 100 kilómetros a centímetros? ¿Sí? Si habíamos visto que aquí la escala, que a cada 20 kilómetros es un centímetro. Entonces venimos acá, hacemos la conversión de 100 kilómetros, un centímetro que vale ¿cuánto? 20 kilómetros, ¿verdad? Y se recuerdan aquí, pues solo se multiplica en línea, cuando es multiplicación de fracciones se multiplica así, ¿verdad? Literalmente así, línea recta. 100 por 1, 100 dividido 20, 5. Ahora completamos los 60 con el mismo método. A cada centímetro son 20 kilómetros. 60 por 1, 60. 60 dividido 20, 3. 120, que es el tercer día. 120 por 1, 120 dividido 20, 6. Tenemos nuestra conversión, ya podemos trabajar en centímetros, ¿verdad? Para que nosotros lo podamos graficar directamente ahí en nuestro cuaderno. Entonces, ¿qué dice el problema? Que un barco recorre 100 kilómetros hacia el norte. 100 kilómetros hacia el norte, o sea, ¿hacia dónde lo recorrió? Hacia acá. ¿Y 100 kilómetros cuánto representa? 5 centímetros. Entonces, por eso se llama modo gráfico, porque ustedes literalmente de la forma gráfica en una hoja, pues van a hacer esto, ¿verdad? Vienen acá con una regla, grafican 5 centímetros. ¿Sí? Si se dan cuenta aquí, seguimos con una línea imaginaria. ¿Por qué? Porque son ejes de Y y ejes para X. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta ahora aquí en el segundo día, dice que el barco recorrió 60 kilómetros al noreste el segundo día, o sea, noreste. O sea, va al norte y al este, por lo que lo representamos de esta manera, noreste. Entonces aquí, si se dan cuenta, sí ya tiene un ángulo. ¿Y qué ángulo es este? Es de 45 grados. ¿Por qué? Porque si va al noreste, o sea, quiere decir que va al norte y al este al mismo tiempo, y aquí se forma un ángulo recto. ¿De cuánto es ese ángulo recto que se está formando de aquí, de estos dos ejes? Es un ángulo de 90 grados, ¿verdad? Y si lo partimos a la mitad, pues quedaría 45 grados, 45 de este y 45 de este otro lado de aquí arriba. Completan los 90 grados. Como no nos dan un grado de inclinación, ahora si nos dijeran a 60 kilómetros noreste con un ángulo de 60 grados, pues entonces ya lo podemos medir los 60 grados respectivamente, ¿verdad? Con este eje, con el eje de X siempre, tomando el eje de X positivo. Pero como no nos lo dan, entonces vamos a asumir que la mitad es para el norte y la mitad es para el este. ¿Sí? Entonces trazamos 45 grados igual con el transportador porque todo es forma gráfica. Y trazamos nuestro siguiente vector. 60 kilómetros. ¿A cuánto equivale 60 kilómetros? Habíamos visto que equivale a 3 centímetros. 1, 2 y 3 centímetros.
Siempre en la punta del vector coloquémosle la flecha, porque se recuerdan que eso es lo que nos indica hacia dónde se dirige la flecha o el vector. Y en el último día, recorrió 120 kilómetros hacia el este. Se dan cuenta aquí, solo dice hacia el este, no nos dan un ángulo, no nos dicen que va, por ejemplo, al sureste, por ejemplo, si no ya pues ahí sí nos dieran un ángulo si va al sureste, pero como solo va al este, solamente en línea recta, digamos, como el este es en, en el eje horizontal, entonces básicamente lo que hacemos es trazar los 120 kilómetros, y 120 kilómetros, ¿a cuánto equivale? A 6 centímetros, ¿verdad? Por la unidad la unidad que estamos usando. Entonces venimos, trazamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? Y el vector resultante, pues básicamente lo vamos a trazar, ¿se recuerdan? Desde el punto de origen del primer vector hacia el punto final del último vector. Si hubiera un cuarto vector que va hacia el sur, sería en esta posición hacia acá abajo, ¿verdad? Y entonces nuestro vector resultante ya no quedaría hasta acá, sino quedaría en la punta del último vector. Y de ahí se trazaría el vector resultante. Entonces, ya teniendo nuestros vectores ya graficados, y al último lo graficamos. Igual con una regla, ustedes pueden ver a cuánto equivale esto en la regla. ¿Cuánto equivale? Si ustedes lo hicieron bien, si lo están haciendo bien y lo hacen con las medidas exactas, les va a tirar que esta recta en centímetros mide 10.8 centímetros. ¿Sí? Y estos 10.8 centímetros, como cada centímetro, se recuerdan, cada centímetro vale 20 kilómetros, básicamente lo que tenemos que hacer aquí es una multiplicación, que vamos a multiplicar estos 10.8 por 20, ¿verdad? ¿Para qué? Para que esto ahora lo convirtamos a kilómetros. Así ya podemos eliminar centímetros con centímetros y solo nos quedaría kilómetros. 10.8 por 20 nos da 216 kilómetros, que es la recta que nos sale aquí de nuestro vector. Ahora si dan cuenta, este es el desplazamiento de nuestro vector, el desplazamiento, que es un vector. Y la distancia recorrida, ¿cuál fue? Si tuviéramos la distancia, se recuerdan que la distancia pues es todo el recorrido que hizo el barco desde que salió hasta que llegó al último punto, que sería todo esto. Desplazamiento y distancia son dos cosas totalmente diferentes. Desplazamiento es un vector y la distancia es todo el recorrido que se hace en, en nuestra gráfica o gráficamente. Muy bien. Ahora para medir este ángulo que encontramos aquí con el resultante o con el grado de inclinación que va a tener su vector, como les vuelvo a comentar, estamos viendo la sumatoria eh, de vectores por el método gráfico. Básicamente lo que tenemos que hacer aquí es colocar un transportador y medir cuánto vale este ángulo, ¿verdad? Y si lo hacemos de una buena manera y con buena práctica con transportador, nos quedaría que este vector resultante está dado por 216 kilómetros a 41 grados. ¿Y de dónde va? ¿O de dónde viene o de dónde va? Va hacia el norte y viene del este. ¿Sí? Va al norte y viene del este. Básicamente sería algo como lo que tenemos aquí, ¿verdad? Como este. Va al norte y viene del este. Muy bien. Esto es la suma de vectores, el método del polígono. Ahora veamos uno con el método del paralelogramo, que es, habíamos visto que el polígono es para sumar de tres vectores en adelante. Un polígono al final de cuentas es cualquier figura geométrica que tiene una serie de lados finitos, o sea, puede tener 5, 10, 15, pero siempre son finitos, ¿sí? Y que esté cerrado. O sea, no puede estar abierto, ¿verdad? Entonces tiene que estar completamente cerrada la gráfica. Y el que nos ayuda para cerrar, pues es el vector resultante.
Ahora cuando vemos el método del paralelogramo, básicamente un paralelogramo, básicamente un paralelogramo es una figura geométrica que es un cuadrilátero, o sea que está formado por cuatro lados, donde dos de sus lados, dos de sus lados son paralelos, ¿sí? Es decir, que nunca se tocan. Por ejemplo, este es paralelo de este, ¿verdad? Y este es paralelo de este, básicamente. Veamos el ejemplo. Dice, encuentra la fuerza resultante sobre el burro de la figura 3.11. Esta. Si en el ángulo entre las dos cuerdas es de 120 grados. Se dan cuenta que ahora sí nos dan un ángulo entre las dos cuerdas que están jalando pues a este animal. En un extremo se jala con una fuerza de 60 libras. En un extremo se jala, y aquí nos lo dan. Básicamente es el que está formando la línea horizontal con el eje de X. Y el otro con una fuerza de 20 libras, que nos están dando aquí, ¿verdad? Que aquí, si se dan cuenta, tiene un ángulo de inclinación, por lo que no totalmente es vertical. Usa el método del paralelogramo para sumar vectores. ¿Cómo es este método? Nos dan los dos vectores con un punto de intersección o un punto de unión de esos dos vectores, que sería este, ¿verdad? El punto donde los dos se conectan. ¿Ok? Teniendo esto, lo que vamos a hacer es de graficar básicamente el paralelogramo utilizando una escala. Lo mismo que habíamos hecho en el anterior, en esto, que dimos una escala para poder graficarlo en centímetros. Si se dan cuenta aquí, pues aquí no es muy grande los, los vectores, los módulos de los vectores. Por lo que podemos decir que a cada 10 libras le demos un centímetro, que es lo que nos está explicando aquí. Entonces ya habíamos visto cómo hace la conversión. 100 libras es igual a un centímetro, ¿verdad? Entonces 10 libras es un centímetro. Entonces 60 por 1 nos da 60, dividido 10 son 6 centímetros. Entonces este vector, para poder graficarlo en el cuaderno, nos va a valer 6 centímetros. El otro, que es de 20, 20 libras por 1, 20 dividido 10, 2 centímetros. Este vale 2 centímetros. Entonces, ¿cómo lo graficamos? Básicamente nos dice que dentro de estos dos puntos hay una fuerza, perdón, hay un ángulo de 120 grados. Con nuestro transportador vamos a medir 120 grados desde la horizontal, ¿verdad? Desde el eje de X positivo. Primeramente vamos a graficar el primer vector, que es este, que como no tiene ningún ángulo de inclinación, solamente el ángulo que hay dentro de ellos dos. Entonces venimos y graficamos. Este que vale 60 nos va a medir 6 centímetros. Venimos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 centímetros. Y desde aquí ya podemos trazar nuestro ángulo de 120 grados. Lo trazamos. Nos quedaría por aquí. Y de aquí ya trazamos el otro vector que tenemos aquí, ¿verdad? El de 20 libras, que sería un vector de 2 centímetros en nuestra escala. Venimos 2 centímetros hacia acá. ¿Por qué? Porque nos lo va a estar dado con el que nos va a reflejar hacia dónde va, pues es nuestro ángulo. Ahora, básicamente lo que vamos a hacer es, si se dan cuenta estas líneas discontinuas que tenemos aquí, básicamente es este vector. Es el par para formar el cuadrilátero. Entonces, desde este punto vamos a medir 6 centímetros para que quede igual el mismo componente. Este vector es el reflejo de este. 6 centímetros, si lo medimos bien, pues va a quedar de esta forma. Y este otro que está aquí, que es de 20 libras, que es de 2 centímetros, es el paralelo de este que está aquí, ¿verdad? Con estas líneas discontinuas, vamos a tener que medirle la misma longitud. Entonces, para este mide 6 centímetros y para este 2 centímetros, que sería exactamente el reflejo de este, ¿verdad? Y este de este.
Ahora, donde se intersectan estos dos vectores o estas dos fuerzas resultantes, vamos a trazar nuestro vector. A este vector se le llama el vector resultante. Por eso siempre vamos a encontrar aquí como R, ¿sí? O puede tener cualquier otra letra, pero en texto siempre vamos a encontrar la letra R. ¿Por qué? Porque es la resultante de dos vectores, ¿verdad? Es la suma resultante. Trazamos aquí nuestro vector resultante, le ponemos su flecha para su sentido de la dirección. La dirección siempre va a estar dada por el ángulo y su sentido, pues hacia dónde va. Y si hacemos la medición exactamente de este vector, básicamente con la regla vamos a encontrar que este vector está por ahí rondando los 5.3 centímetros, es decir, 5 centímetros y 3 milímetros, 5.3. ¿Por qué? Porque si vamos a una calculadora, un momento, si lo hacemos bien y con el grado de inclinación según el ángulo y verificando bien que estos vectores tengan la cantidad específica de 6 centímetros y este de 2 y sus paralelos pues también tengan las mismas longitudes, vamos a encontrar por ahí del 5.3, o sea 5.3 por 10, porque recuerden que a cada 10 centímetros, a cada 10 libras es un centímetro. Entonces estos 5.3 que lo vamos a encontrar en el vector resultante lo multiplicamos por 10 que nos va a dar 53, ¿verdad? 53 libras. Que si se dan cuenta es casi aproximado a lo que tenemos aquí en el resultado, 52.9, que sería 53, que es lo que mide el vector resultante. Y el ángulo de inclinación, el ángulo que tiene este vector con nuestro eje de X, que sería esta parte de aquí, solamente lo vamos a calcular con nuestro transportador, ¿verdad? Ponemos nuestro transportador, si este medía 120, con el transportador este tiene que medir exactamente 19.1 o 19 grados. En total va a variar el decimal, puede variar uno o dos decimales, dependiendo de la forma que ustedes graficaron. Pero de lo contrario les tiene que dar esta cantidad. Entonces, sin embargo, esas son las dos formas de sumar vectores, por el método del polígono y por el método del paralelogramo. El polígono nos sirve para sumar de tres vectores en adelante y el método del paralelogramo nos sirve solo para sumar dos vectores. Entonces, así es como se suman em, los vectores por el método gráfico. Hay otro método que es el método analítico, que esto ya viene con un poco de lo que es la trigonometría. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos para reforzar esta área, ¿verdad? De hecho, de una vez vamos a entrar aquí a lo que son las fuerzas y vectores. Se recuerdan que en nuestro proyecto que hicimos trabajamos con fuerzas y vectores, o sea, fuerzas vectoriales básicamente. Entonces ahorita vamos a introducirnos más en este tema para que nosotros podamos ver cómo íbamos a resolver este tipo de fuerzas que habíamos visto en equilibrio, paso a paso, ¿verdad? Entonces aquí vamos a ir resolviendo un poco de dudas quizá con el tema que teníamos ahí. Entonces tenemos una fuerza vectoriales, fuerzas y vectoriales. Es una magnitud vectorial que describe la interacción entre objetos y puede alterar su estado de movimiento o deformarlos. Básicamente esa es una fuerza, ¿verdad? Una fuerza que se aplica a un objeto, es decir, deslizándolo, puede cambiar su estado de movimiento, o sea, lo podemos mover o deformar. Deformar es cuando, por ejemplo, tenemos algún tipo le colocamos un objeto sobre otro y el que está debajo pues cambia de forma por el peso del objeto que tenemos encima. Eso también es una fuerza aplicada y ahí es donde lo deformamos. No se mueve, pero se deforman. Y las fuerzas pues se miden en newtons. Los newtons se representan con la letra N mayúscula. Y estas fuerzas pues se representan con un vector que indica su magnitud y su dirección. ¿Y qué es un newton? Un newton es
una unidad de medida, una unidad de fuerza, que básicamente se compone de una unidad de masa, que en este caso son kilogramos, sí o sí tienen que ser kilogramos, esta unidad de masa que tiene que ser kilogramos, multiplicado por una unidad de aceleración, y la aceleración se mide a través de metros por segundo al cuadrado. Básicamente así es como se compone un newton, una unidad de masa en kilogramos por una unidad de aceleración en metros por segundo al cuadrado. ¿Dónde podemos ver este aspecto de fuerzas? Fuerzas sobre dos objetos que están unidos a un extremo, es decir, un resorte estirado. Cuando estiramos un resorte, pues sobre los dos objetos que están unidos a sus extremos. El aire comprimido ejerce fuerza sobre las paredes del recipiente que lo contiene. O un tractor al momento de que esté jalando un remolque. Al momento que lo lleva arrastrado, pues este ejerce una fuerza sobre el remolque para poder jalarlo, ¿verdad? Ahí podemos encontrar una fuerza. Y probablemente dice aquí que la fuerza más conocida es la fuerza gravitacional que ejerce la Tierra sobre todos los cuerpos. O sea, la gravedad, como simplemente habíamos visto que la gravedad es aquello que jala los objetos hacia el centro de la Tierra con una aceleración. La aceleración gravitacional de la Tierra es de 9.8 metros por segundo al cuadrado. A esta fuerza que se conoce como la fuerza gravitacional que se ejerce sobre un cuerpo, se le conoce como el peso de un objeto o de un cuerpo. Entonces, creo que ese tema un poco ya les había explicado que masa y peso son totalmente diferentes. El peso es una fuerza que está dado por eh, la atracción gravitacional ejercido sobre un cuerpo. Bien, veamos los dos tipos de fuerzas que habíamos visto aquí, la fuerza estática y la fuerza en movimiento. La fuerza que causa el cambio de forma se llama fuerza estática. Cuando no hay movimiento y solo cambiamos de forma a un objeto, se le llama fuerza estática. Por ejemplo, acá, si nos damos cuenta, pues esta persona, al momento de ejercer presión sobre este otro bloque, es decir, el objeto 1 hace presión sobre el objeto 2, está ejerciendo una fuerza estática. En ningún momento hay movimiento del objeto, que el objeto donde se aplique la fuerza se mueve, pero sí podemos ver que hay una deformación o un cambio de forma del objeto. Y a una fuerza que cambia el movimiento del cuerpo se le llama fuerza dinámica. O sea, la fuerza dinámica es cuando, por ejemplo, una fuerza resultante empuja un objeto en alguna dirección, ya sea en dirección, eh, en esta dirección que sería hacia la derecha o hacia la izquierda, arriba o abajo. Cuando el objeto cambia de movimiento por la fuerza que se le aplique, se le llama fuerza dinámica. Y ambas fuerzas, tanto esta como esta que estamos viendo acá, una que está sometiendo sobre un objeto y esta que donde estamos arrastrando o empujando u otro, siempre lo vamos a representar a través de los vectores. Por eso es muy importante conocer qué es un vector y cómo se pueden graficar. Ahora vamos a ver pues la fuerza vectorial, ¿verdad? Muy bien. Descomposición de fuerzas. Al momento que nosotros tiramos de un carrito, por ejemplo, como en esta forma, o tiramos de algún objeto con esta inclinación, con un ángulo de inclinación, básicamente esto se descompone en dos fuerzas. Esta fuerza resultante tiene dos componentes.
tiene una componente en X y una componente en Y. Básicamente es como que si tiráramos del carrito de esta forma o de este objeto. Si lo notamos aquí, esta fuerza básicamente es como que si lo tiráramos así. ¿Por qué? Porque una fuerza lo levanta y la otra lo arrastra en el sentido de X, ¿verdad? O en la horizontal y uno pues en vertical hacia arriba. ¿Se dan cuenta? Acá, ¿sí? Entonces, esta fuerza que tenemos aquí tiene componentes en X y en Y. Y básicamente se descomponen de esta forma o se grafica de esta forma. Tenemos una fuerza X con un ángulo de inclinación, lo vamos a tener que descomponer en sus dos componentes, la fuerza de para Y y su fuerza para X. ¿Cómo se hace? Ok, veamos las fuerzas resultantes. Esto es cuando dos fuerzas actúan sobre un mismo punto de objeto. Se dice que son fuerzas concurrentes. ¿Sí? Dos fuerzas que actúan sobre dos o tres o cuatro, cinco fuerzas que actúan sobre un mismo objeto se le llaman fuerzas concurrentes. Y el efecto combinado de tales fuerzas, o sea, la combinación de esas dos fuerzas, se le conoce como la fuerza resultante. Aquí se dan cuenta que esta me da la solución. Aquí metí todos los valores, se dan cuenta aquí pues, elevó al cuadrado este, después elevó el 20 al cuadrado, em, hizo la multiplicación de 2 por 15 por 20 que nos da 600 por el coseno de 120. Si sacamos el coseno de 120 es 0.5, o lo que sería en la calculadora 1.5, que sería este, un medio. Y al final de cuentas, pues menos por menos, como es una multiplicación, nos da más. 25 más 40 más 600 por un medio sería, o sea, 600 por 1 por 0.5 nos da 300. 225 más 400 más 300 nos da raíz cuadrada de 925, si ustedes lo quieren hacer paso a paso para que vean dónde sale. Y al final raíz cuadrada de 925 nos da 30.41. ¿Qué es esta respuesta que tenemos acá? Miren, 30.4, que vale R. Ahora, para sacar el ángulo, para saber cuánto mide este ángulo por el método de analítico, pues ya sabiendo cuánto vale R, que sería 30.4, conocemos cuánto vale R, ya conocemos esta pareja, conocemos cuánto vale este ángulo, que vale 120 grados, conocemos cuánto vale B, o sea, este vector, que vale 20, conocemos este, ya podemos, ¿qué? Ya podemos determinar cuánto vale este ángulo, ¿verdad? O cualquiera de estos otros dos ángulos. ¿Por qué? Porque ya tenemos una pareja. O sea, esta es una pareja, miren. ¿Se recuerdan? La ley de senos. Tenemos esta pareja y lo que necesitamos conocer es este ángulo. Entonces, ¿qué se haría? ¿Se recuerdan que por el método del seno, de senos? A ver si tengo aquí la fórmula del método de seno para que veamos. Si no, pues lo voy a traer. Muy bien, aquí ya tengo ya hallamos aquí lo que es la componente R. Ahora lo que necesitamos es hallar este ángulo. ¿Cuánto vale? Podemos utilizar la ley de senos, ¿verdad? Porque ahora sí ya conocemos una pareja completa. Entonces, ¿qué decía la ley de senos? Que sería buscar una pareja como tal. ¿Y cuál es la pareja que conocemos? Conocemos la pareja de R, que sería bien, que viene siendo con la de C. Entonces, lo que necesitamos calcular es este, ¿verdad? Este ángulo. Entonces, para allá los ángulos es la primera de arriba, ¿se recuerda? Entonces sería
el seno de B dividido B, solo que siempre con mayúscula. Seno de B, solo para que para dejarlo así especificado, ¿verdad? Seno de B partido B. O sea, como no conocemos el seno de B, sería el seno de B partido 20, ¿verdad? Que vale B. Que esto es igual al seno de C. El seno de C sí lo conocemos porque ya conocemos cuánto vale esta C. Seno, ¿seno de cuánto? De 120 grados dividido el valor de C, o sea, esto, ¿verdad? La recta que hallamos que sería 30.4. Si hacemos todo esto en la calculadora y lo resolvemos, entonces, ¿cómo hacemos para despejar ahí? Entonces, básicamente para despejar, se recuerda que para despejar tendríamos que hacer como lo que estamos hallando es el ángulo. Al final nos quedaría el seno inverso, o sea, el seno menos 1, ¿se recuerdan? Que esto es igual. Lo vamos a desglosar así para que ustedes vean. Sería igual a qué? Sería igual a 20 por el seno de 120 dividido 30.4, que es lo que vale R, ¿verdad? Que esto es esta operación. Que sería esta división, ¿verdad? ¿Y cuánto da el seno inverso? El seno inverso del 20 por el seno de 20 dividido 30.4. Pues esto nos da un total de, si lo hacen ahí en su calculadora, nos daría 30.7 grados, que es este valor que está aquí adentro, ¿ve? Aquí por cuestiones de que en, en la resolución del problema eh, ya lo teníamos, ¿verdad? Pero si solo nos dan estos dos componentes de los vectores y queremos hallar la fuerza resultante, pues tendríamos que hacer el cálculo que acabamos de hacer, ¿verdad? Trazamos aquí el vector, luego con el vector pues ya podemos buscar sus ángulos. Ya buscamos los ángulos, el ángulo complementario, digamos, de este vector. Em, Sabemos cuánto vale B, sabemos cuánto vale A, sabemos cuánto vale este ángulo a través de este mismo ángulo que nos dan aquí, vean, ese 60, ¿sí? Es el mismo que está aquí, entonces su complementario es lo que está aquí adentro, que sería 180 más 200 son 120. Ya con estos datos, ya podemos calcular lo que es R, ¿verdad? A través del método de ley de cosenos, que es lo que nosotros ya hicimos en su momento, ¿verdad? La calculadora. Aquí pues tomamos como C, tomamos R y manejamos todo esto, el coseno de R, que es coseno de 120. Nos daría del total de 30.4, ya con esos 30.4 y teniendo este par que sería R y teniendo su ángulo de R, ya podemos encontrar este ángulo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque conocemos su lado opuesto, que sería 20, y ya podemos resolver a través de ley de senos, 34.7. Ahora, ¿cuánto mide este ángulo? Si recuerdan que la sumatoria de los ángulos internos de un triángulo dan siempre 180.
por lo que ya tenemos aquí que este vale 34 y este vale 120, pues ya solo tenemos que restar la suma de esos dos, ¿verdad? Para calcular este ángulo que tenemos aquí. Entonces, esas son las dos formas de hallar, de poder determinar el- la resultante de los vectores a través de lo que es el método, por el método gráfico, que es el que ya hicimos aquí, que son dos métodos, va el método del polígono y el método del paralelogramo en el método gráfico. Y pues también ya vimos cómo poder evaluar eh, los, los vectores, las fuerzas vectoriales a través del método analítico. Muy bien. Sabiendo eso, ¿cuáles son los componentes de X y Y de las fuerzas de una fuerza de 200 newtons? ¿Cómo se descompone? Ya sabiendo cómo poder calcular una fuerza. Ahora ya, ya vimos cuando nos dan estas dos fuerzas, cómo hallamos esta resultante. Ahora, cuando solo nos dan la fuerza resultante con su ángulo, nosotros podemos determinar cuánto vale su componente en Y y cuánto vale su componente en X. ¿Cómo se hace? Por ejemplo, ¿cuáles son los componentes de X y Y de las fuerzas de 20 newtons, de 200 newtons con un ángulo de 60 grados, que es este? Y nos piden su componente en X y Y. Es muy fácil, es más fácil de lo que uno piensa. Para X, para hallar esta fuerza, dice que es la fuerza por el coseno del ángulo. Es la relación de los ángulos que existen, ¿verdad? Para X es el coseno y para Y es el seno. Entonces, para X, para hallar la fuerza en X, F es igual a la fuerza por el coseno del ángulo y el f de y es igual a la fuerza por el seno del ángulo. Es decir, para x, 200 por el coseno de 60 grados, 100 newtons. Esto quiere decir que esta componente vale 100 newtons. Ahora para y, simplemente 200 por el seno de 60 grados, 173 newtons, que vale esta componente. Y así es como eh, se descomponen las fuerzas de un vector cuando nos dan solamente la resultante y nos dan un ángulo, como lo dice aquí, cuáles son las componentes de x y y. Siempre que haya un ángulo, ¿sí? Que haya un grado de inclinación con el eje de x del vector, se le puede sacar sus componentes tanto para x y las componentes para y. Cuando son directamente en vertical u horizontal y vertical, el módulo del vector no va a tener un ángulo de inclinación, ¿sí? No va a tener un ángulo, por lo que no va a tener componentes en X y en Y. Solamente se saca en X y sus componentes en X y en Y cuando haya un ángulo de inclinación de por medio, como por ejemplo este, ¿sí? Entonces, para X, para hallar la fuerza nuevamente de X, es la fuerza por el coseno del ángulo y para Y es la fuerza por el seno del ángulo. Si ven aquí, 200 por el coseno del ángulo, 100 newtons, que es lo que vale esta componente, y para la componente de Y, 200 por el seno del ángulo, 173 la componente de Y. Y así es como se descomponen los componentes de X y Y de una fuerza, de un vector. Muy bien, al inicio pues habíamos visto que les había dicho que había dos ángulos. Un ángulo que va desde la horizontal con el eje de X positivo y el otro que va desde el eje de X, no importa en cualquier cuadrante, siempre buscando el, el vector, ¿verdad? Ok, al ángulo que viene desde lo que es el eje de X positivo hasta donde está nuestro vector, se le conoce como ángulo polar. Y el ángulo de referencia es el que queda dentro de nuestro vector con el eje de X en el cuadrante en el que está. Por ejemplo, este solo tiene un ángulo polar que es el mismo ángulo de referencia. Es este mismo. Para este otro ángulo tiene dos. El ángulo polar que viene desde aquí hasta acá y tiene su ángulo de referencia que va con la horizontal.
Igualmente para este otro vector, si se dan cuenta, tenemos un ángulo polar que va desde nuestro eje positivo hasta donde inicia nuestro vector y el ángulo de referencia que solo es el que está dentro de, de este vector, ¿verdad? Con el eje de X. Son dos ángulos totalmente diferentes. El ángulo polar, que viene desde el eje de X hasta donde empieza el vector, y el ángulo de referencia que está dentro de lo que es nuestra componente del vector con el eje de X. Dos ángulos diferentes, ángulo polar y el ángulo de referencia que está dentro. Podemos decir que el ángulo polar pues es el que viene y el que está por fuera de nuestro vector, y el ángulo de referencia es el que queda dentro del vector con la horizontal, ¿verdad? Dos ángulos totalmente diferentes. Muy bien, veamos este último ejercicio, creo que ya vamos terminando, ya casi termino con la presentación de las componentes de un vector y las fuerzas vectoriales. Veamos este otro ejemplo que ya vamos terminando. Encuentra los componentes X y Y de una fuerza de 400 newtons en un ángulo polar de 220 a partir del eje positivo. Si se dan cuenta, nos dan una fuerza, 400 newtons. Nos piden verificar los componentes de X y Y de 400 newtons a un ángulo polar de 220 a partir del eje positivo. ¿Qué quiere decir? Que aquí vamos a encontrar sí o sí dos ángulos. ¿Sí? Primero, ¿por qué? El ángulo polar, 220 grados con la horizontal positivo desde aquí. Desde aquí venimos con nuestro transportador, por favor. Si ustedes lo tienen ahí, por favor, úsenlo porque si no, pues no vamos a saber de dónde están saliendo los datos. Entonces, todo el proceso que estoy haciendo aquí, mejor si ustedes lo van haciendo en el cuaderno, ¿verdad? Graficamos nuestro plano cartesiano y desde el eje positivo, con el transportador medimos 220 grados. Y donde llega a los 220 grados, trazamos con el origen nuestro vector de 40 newtons. 400 newtons, perdón. Ahí podemos poner cualquier recta. Solamente designamos que esa recta pues vale 400 newtons. Trazamos nuestra recta y este ángulo polar, ¿sí? Vale 220. Ahora ya podemos saber cuánto vale el ángulo de referencia, es decir, el ángulo que está dentro de nuestro vector, nuestra fuerza vectorial, que sería este, y con el eje horizontal, ¿verdad? Que sería lo de aquí adentro. ¿Cómo lo podemos averiguar? Pues si el ángulo polar vale 220 y está hasta acá, pues únicamente lo que vamos a hacer es, si sabemos que este ángulo desde el eje positivo hasta aquí vale 180 y hasta acá vale 220, pues lo único que vamos a hacer es restar, ¿verdad? 220 menos 180 nos da 40, entonces sabemos que este ángulo que está aquí, el de referencia que está aquí adentro, vale 40 grados, ¿sí? Sabiendo que este ángulo que está aquí, vean, la solución, el ángulo de referencia vale 40 grados, ¿sí? Sabiendo que este ángulo ya vale 40 grados, ya podemos descomponer las fuerzas para X y para Y, ¿sí? Ahora, básicamente lo que tenemos que hacer aquí es verificar las componentes de nuestro vector, dependiendo del cuadrante en el que está. Mismo, voy a dibujar algo acá, les voy a dibujar aquí. Si se dan cuenta, para X está de este lado, ¿verdad? Nuestra fuerza de X, de nuestro vector. O sea, vamos a dibujar aquí nuestro vector para X, para la descomposición de fuerzas. Y para Y, lo tenemos aquí, ¿sí? Que sería este mismo que está aquí. ¿Se dan cuenta? Este vector es este mismo. Lo voy a hacer con otro color para que lo podamos distinguir. Este vector es este mismo que está aquí, para la descomposición de fuerzas. Y este mismo de X que está aquí, es este mismo, ¿verdad?
y hay que dibujar hacia dónde va. ¿Por qué dibujamos hacia dónde va? Porque dependiendo del cuadrante en el que esté nuestro vector, nuestros vectores, nuestras fuerzas vectoriales para X y Y, vamos a determinar si son positivos o son negativos. Se recuerdan que para Y en esta posición, todos son positivos. Para X acá, también es positivo. Para Y aquí, es negativo. Para X acá, es negativo. Entonces, X aquí, ¿es positivo o negativo? Negativo, ¿verdad? Igual, Y, como va hacia abajo, que sería este mismo, ¿es positivo o es negativo? Negativo también, ¿verdad? Entonces, cómo íbamos a descomponer las fuerzas para X? Dice que va a ser la fuerza, que sería 400 newtons, multiplicado para X, es el coseno del ángulo. Y para Y es el seno del ángulo, ¿verdad? Seno del ángulo, que es eso mismo que está aquí. Entonces, si se dan cuenta aquí dice menos 400 newtons por el coseno del ángulo. ¿Por qué menos? Para X. Porque está en el cuadrante negativo de X, ¿verdad? Entonces sería menos 400 por el coseno del ángulo, el ángulo de referencia que está aquí. ¿Sí? Así es, descompone la fuerza. Entonces descomponemos 400 newtons por el coseno del ángulo, que es 40. Sería la fuerza para X es igual a menos 306 newtons. Entonces, este vector que está aquí, esta componente, vale 306 newtons. Aquí. Ahora para Y, igual, como es negativo, menos 400 newtons por el seno del ángulo. Sería menos 275 newtons para Y, que sería esta componente de aquí. Esta componente sería menos 275 newtons para Y, y para X menos 306 newtons. Muy bien. Y ahí descompondríamos lo que es nuestra fuerza, ¿verdad? De 400 newtons en sus componentes, tanto para X y como para Y. Así, muy fácil. Entonces esa es la descomposición de fuerzas, ¿verdad? Último, esto es mucho más sencillo. Dice, la fuerza resultante de una fuerza de 5 newtons dirigida horizontalmente hacia la derecha y una fuerza de 12 newtons dirigida verticalmente hacia abajo. Nuevamente, veamos, dice, lo vamos a graficar directamente aquí para que ustedes vean qué es lo que está pasando acá. Ya sabemos cómo graficar vectores, ¿sí? Entonces dice, ¿cuál es la resultante de una fuerza de 5 newtons? La resultante, o sea, nos están pidiendo la resultante. Aquí no nos están pidiendo que determinemos, por ejemplo, aquí como esta nos pedía los componentes de X y Y. Aquí nos están dando la resultante, nos están pidiendo la resultante. Entonces, ¿qué nos van a cuando nos piden la resultante? Es porque ya nos dan X y tenemos que buscar la resultante, ¿verdad? O sea, esta, la resultante. Y cuando nos dan la resultante, lo que tenemos que hallar son las fuerzas para X y para Y, la descomposición. Pero en este caso nos piden la resultante. Entonces dice, ¿cuál es la resultante de una fuerza de 5 newtons dirigida horizontalmente a la derecha? Si gustan, primero vamos a hacer nuestro plano cartesiano. Algo rápido, para que ya no nos tome mucho tiempo. Otro color. Vamos a poner este color. Y si no me sale tan recto, pues ustedes ahí en su cuaderno pues pueden hacerlo más recto porque tienen las herramientas. Tenemos nuestro plano cartesiano. Tenemos X y tenemos Y. Tenemos los positivos y tenemos los negativos, ¿verdad?
Ya sabemos cuáles son positivos y cuáles son los polos negativos. Muy bien. Sabiendo esto, dice, ¿cuál es la resultante de una fuerza de 5 newtons dirigida horizontalmente a la derecha? Entonces, si nos están diciendo que la primera es de 5 newtons dirigida a la derecha, sería aquí, ¿verdad? Esta aquí. Aquí sería el primero del vector. ¿Sí? Luego dice, a la derecha, y una fuerza de 12 newtons dirigida verticalmente hacia abajo. Y otra fuerza dirigida verticalmente hacia abajo. Entonces, creo que aquí estaba mejor. Otra aquí. Ya había tirado esa línea. Voy a borrar esta para que se haga un poquito más recto. Permítanme a ver si encuentro aquí en los diseños las flechas para que sea más rápido. Ahí está. Bien. Vamos a dibujar aquí nuestro primer vector que es de 5 newtons. Le voy a poner un poquito más de grosor. Ahí está. Y en otro color, ¿verdad? Que sea un azul. Ahí está. Entonces tenemos aquí nuestro primer vector. Tenemos nuestro primer vector de 5 newtons horizontalmente a la derecha. Aquí. Y el otro de 12 newtons dirigida verticalmente hacia abajo. Entonces, si se dan cuenta, y el otro ese aquí, verticalmente hacia abajo, aquí. Entonces, ahora dicen, ¿cuál es la resultante? La resultante. Cuando nos hablan de resultante, básicamente lo que nos están pidiendo es que hagamos la intersección de estos dos vectores. Obviamente, si lo hacemos por escala, pues este vector es un poquito más grande que este, ¿verdad? Porque este mide 5 newtons y este mide 12. Y la resultante, ¿cómo se hace la resultante? Pues ya habíamos visto, ¿verdad? Que a través de lo que es es como tener aquí los, las coordenadas de X y de Y. Básicamente lo que tenemos que hacer ahí, pues es trazar nuestras líneas. Podemos trazar nuestras líneas discontinuas. Entonces, si gusta a ustedes, les voy a hacer aquí las líneas un poquito rápido. Entonces, la intersección de estos dos vectores, donde se intersectan estos dos vectores, ¿sí? ¿Habíamos visto eso? Pues ahí va a estar nuestro vector resultante, ¿verdad? Que sería más o menos ahí. Ahí sería nuestro vector resultante. Pero ¿qué pasa? Si se dan cuenta, esto de aquí, como dice que son 5 newtons al horizontal, estos 5 newtons son positivos. Y los 12 newtons que son dirigidos verticalmente hacia abajo, que van en este eje de y que es negativo, van a ser negativos. Ok, entonces, ¿cómo se busca esto? Cuando, cuando los dos vectores, tanto las dos fuerzas de nuestro componente, de nuestro resultante, forman un ángulo recto, ¿y qué era un ángulo recto?
Es el ángulo recto, o sea que el que mide, ¿qué? El que mide 90 grados, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, estos dos ángulos que tenemos aquí nos miden un ángulo recto, ¿sí? O sea, 90 grados, ¿sí? 90 grados. Entonces, como miden un ángulo de 90 grados con la horizontal, nuestros dos vectores, entonces para hallar esta resultante, lo vamos a trazar, lo vamos a determinar con el método de Pitágoras. ¿Y cuál es el método de Pitágoras? El método de Pitágoras pues dice que trae básicamente es R que es igual, o sea, R que es nuestro vector que vamos a buscar o la resultante, que es igual a la raíz cuadrada de ¿qué? De la fuerza de x elevado al cuadrado más la fuerza de y elevado al cuadrado. Básicamente, entonces, como ya tenemos nuestras componentes, ya sabemos quién es x, la fuerza de x y quién es la fuerza de y, es 5 la raíz cuadrada de 5 elevado al cuadrado más menos 12. ¿Por qué? Porque es negativo, ¿verdad? Pero básicamente como este es negativo, siempre se va a convertir en positivo por el cuadrado que tenemos aquí, como decir menos 12 por menos 12, ¿verdad? Entonces, 12 elevado al cuadrado sería 169 raíz cuadrada, ¿verdad? Que esto sería igual a 13 newtons. 5 elevado al cuadrado de 5 por 5, 25 más 12 por 12. Si gusta lo hacemos en la calculadora así rapidito. Les voy a poner aquí la calculadora. Esta sería como tener, básicamente es esto, ¿verdad? Raíz cuadrada de eh, 5 elevado al cuadrado. 5 elevado al cuadrado. 5 elevado al cuadrado. Menos, no, perdón, es más, menos 12 elevado al cuadrado. ¿Sí? Calculamos. Un momento. Sería esto, ¿verdad? Raíz cuadrada de 5 elevado al cuadrado más menos 12 elevado al cuadrado igual 13. Si vemos aquí, cómo se hizo el proceso, elevó el 5 elevado al cuadrado, luego elevó al cuadrado el 12 y 12 por menos 12 por menos 12 nos da 144 positivo, ¿verdad? Porque menos por menos nos da más. Raíz cuadrada 25 más 144, 169, raíz cuadrada 13. Solución 13, que es esto mismo que tenemos aquí, ¿verdad? 13 newtons. Entonces, ¿cuánto vale la resultante acá? 13 newtons. Ahora, para hallar el ángulo de referencia, ¿cuál sería el ángulo de referencia aquí? El ángulo de referencia básicamente sería, a ver si lo vamos a poder aquí graficar con otro, aquí lo vamos con azul, sería este ángulo, que está aquí adentro, ¿verdad? Con la horizontal. ¿Cómo se saca? Es la tangente del ángulo, que es decir, menos la tangente del ángulo, que es igual a ¿qué? A la fuerza número de Y, la fuerza de Y, o el componente de Y, que sería menos 12 newtons, dividido 5 newtons. Solo que si dan cuenta aquí, nos dan dos líneas, y siempre va a ir así. A esto se le conoce como las determinantes. ¿Y qué es lo que hacen? Es que cualquier valor, o el valor absoluto, ¿sí? Valor absoluto. ¿Y qué es lo que hace un valor absoluto? Es que cualquier dato que está dentro de este valor absoluto, si es negativo,
pues simplemente lo que hace es omitir el signo, omite el signo y solo nos da valores positivos, este valor absoluto. Por eso es que siempre se coloca aquí. Entonces venimos y hacemos em, hacemos el proceso, ¿verdad? Que 12 dividido 5 nos da 2.4. Pero ahora tenemos que sacarle la tangente a ese 2.4. ¿Cómo saca? Tangente menos 1, ¿verdad? Para eliminar la tangente, que quede solamente el ángulo. Tangente del ángulo menos 1. Entonces, como la tangente menos 1 de 2.40 sería 67.4 grados, que es lo que vale esto de aquí. 67.4 grados. 67 grados vale esto. Este es el ángulo de referencia. Ahora, ¿cuánto vale el ángulo de referencia? Ahora el ángulo de referencia pues vale todo esto, ¿verdad? Si sabemos que hasta aquí el ángulo es de 360 grados, todo el ángulo es 360 grados y esta pequeña parte ya buscamos que es 67.4, pues solamente para determinar cuánto vale el ángulo polar, solo le restamos los 360 grados, le restamos este pequeña porción que es 67.4, que sería esto, ¿verdad? El ángulo el ángulo polar, que ustedes ven aquí, dice aquí, ángulo polar es igual a 360 menos 67.4, que es la pequeña porción que hallamos. El ángulo polar es de 292.6 grados. Bueno, pues creo que la explicación es un poco larga, pero espero que se haya quedado muy, muy en claro eh, desde acá, ¿verdad? ¿Qué es un escalar? ¿Qué es un vector? Características del vector, cómo podemos determinar un vector o cómo podemos graficar un vector, la diferencia dentro de desplazamiento y distancia. La distancia es todo el recorrido que se hace desde el punto de salida hasta el punto de llegada, pasando por todos los vectores que se han graficado. Y el desplazamiento, pues solo le importa el punto inicial y el punto final. Las características del vector, cómo se grafica un vector y su representación gráfica y simbólica, suma de vectores por el método gráfico, método del polígono y método del paralelogramo, a través de escalas, cómo se grafica un paralelogramo y qué es un paralelogramo. Al final de cuentas se puede graficar básicamente como decimos con el método del polígono, utilizando una escala, las fuerzas y vectores, una fuerza vectorial, que es una fuerza vectorial y cómo se mide en newtons y qué es una fuerza, la fuerza de atracción gravitacional que se le conoce como el peso, eh, las fuerzas, la fuerza estática y la fuerza dinámica, qué es y cómo la podemos representar. Pues una cambia de movimiento el objeto y el otro pues solo hace presión sobre este sin ni siquiera moverlo. Los componentes de X y Y de una fuerza resultante. ¿Qué es una fuerza resultante? Cuando se suman, cuando se restan, cuando dos fuerzas van en la misma dirección, cuando van en direcciones opuestas y cuando las fuerzas actúan sobre un ángulo de inclinación, ¿verdad? Vimos cómo poder determinar una resultante a través de dos componentes de dos vectores con un ángulo de inclinación entre ellas y nos piden la resultante. Básicamente dibujamos un paralelogramo. Lo podemos hacer por el método gráfico o por el método analítico que vimos aquí, ¿verdad? Si lo quieren volver a ver, pues regresen el video para poder ver cómo se determina nuevamente el ángulo y qué es todo lo que hicimos acá. La descomposición de las fuerzas de un vector, la decomposición de X y de Y, de una fuerza resultante. Para X va a ser el coseno del ángulo, para Y el seno del ángulo, el ángulo polar y el ángulo de referencia, que es cada uno de ellos, dependiendo en qué cuadrante esté.
y cómo poder obtenerlo. Eh, Vimos cómo poder determinar las componentes de una fuerza que nos dan. Pero primero, antes que nada, grafiquemos, ¿verdad? Vamos a graficar primero nuestro, eh, nuestras componentes de X y de Y. Y para poder ver determinar en qué cuadrante están, si son positivos o negativos. Un poco de trigonometría de vectores por lo que es el método de Pitágoras en casos especiales, cuando dos vectores pues nos dan un ángulo de 90 grados entre sí, ¿verdad? Entre ellos dos podemos utilizar el método de Pitágoras. Y ya con ello ya podemos determinar lo que es nuestra resultante, cuánto mide, y el ángulo del eje de X y nuestra resultante. Ya teniendo ese ángulo, pues ya podemos determinar nuestro ángulo polar, ¿verdad? Teniendo el ángulo de referencia, determinamos cuál es el ángulo polar. Muy bien, compañeros, hasta aquí quedaría lo que es la suma de vectores y cómo descomponer fuerzas vectoriales. Más adelante les voy a hacer otro video para que ustedes puedan ver cómo poder sumar fuerzas en equilibrio sobre el proyecto que hayamos hecho para que nosotros tengamos también en claro eso. Dudas, preguntas, pues no duden en, en en enviármelas. Les voy a dejar también una tarea. Se las voy a subir para que ustedes después del video ya la puedan resolver. Eso sería mucho todo por hoy. Muchas gracias.